Hola, bienvenidos a la primera sesión de teoría de la parte de bioestadística de la asignatura Tecnología del Análisis Molecular Integrado. Y lo que os voy a contar en esta primera sesión es un poco de diseño de experimentos para datos omicos. ¿Vale? Cuando hablamos de diseño de experimentos, ya os adelanto que cuando un estadístico o una estadística os hable de diseño de experimentos, lo que os vamos a intentar convencer siempre es de por qué es importante la estadística desde el inicio del estudio y no solo cuando el estudio ya está en marcha. ¿Vale? Pero primero de todo, dejadme que os hable un poco de a qué nos referimos, por qué hablamos de diseño de experimentos. Y es por algo que tenemos que tener todos muy en cuenta cuando estamos en el mundo científico y es lo que se llama el pensamiento científico. No sé si habéis leído, y si no, sí que os lo recomiendo, el discurso del método de Descartes, que está muy bien porque, bueno, se lee bastante fácil, es sencillo de leer a pesar de estar en un idioma, digamos, en un lenguaje un poco antiguo, pero se lee muy fácil y yo creo que es muy revelador para entender cómo se hace la ciencia y por qué hacemos la ciencia. Entonces, cuando hablamos de pensamiento científico, a lo que básicamente nos referimos es, hay algo por lo que estamos interesados, ¿no? Hay algo que vemos a diario. Cuando recopilamos los hechos, a lo que me refiero es, bueno, pues son cosas que vemos y que estamos interesadas en ellas, cosas que queremos comprobar. En concreto, lo que queremos saber es por qué pasa. Entonces, hacemos nuestras conjeturas. Como científicos, como expertos en un área, conjeturamos sobre el mecanismo que está produciéndose algo, esos hechos. Y una vez hemos conjeturado sobre ese mecanismo, recogemos datos y confirmamos o no nuestras conjeturas a través del análisis de esos datos. Hasta aquí, pues bastante sencillo. Si yo ahora os pregunto dónde aparece la estadística en el pensamiento científico, y os dejo que lo penséis un momento, bueno, en la parte de los datos, ¿no? Recogemos datos. Bien, eso puede estar bien. Sí, es verdad. Ahí, en el momento recogemos datos, en el momento los analizamos, está claro que la estadística tiene que estar porque son las herramientas, digamos, para analizar los datos. Genial. Pero la verdad es que debería aparecer desde un inicio. Porque si no aparece desde el inicio, podemos confundir cosas, podemos recoger datos que estén sesgados en cierta manera, podemos no tener en cuenta algunas cuestiones que después nos vayan a estropear el análisis. ¿Cuántas muestras debo recoger? ¿Dónde debo recogerlas? Hay muchísimas preguntas que dependen en parte del análisis estadístico, entonces sería importante que trabajásemos o utilizásemos ese tratamiento estadístico desde el inicio, que lo pensásemos desde el principio. No sé, por poner un ejemplo, si yo estoy intentando comprobar si un medicamento reduce el tiempo en el que se quita, digamos, o sea, se elimina el dolor de cabeza, ¿vale? Bueno, yo puedo probar el medicamento en las personas que yo quiera con dolor de cabeza, estará genial, eliminará el dolor de cabeza en un tiempo o en otro, pero si no lo comparo con otro medicamento, pues no sabré realmente. Ahora, ¿necesito compararlo con otro medicamento? Bueno, pues depende. Si mi pregunta de interés, y ya veremos todo esto con un poco más de detalle, era si el medicamento nuevo es mejor, pues necesito compararlo con otro medicamento. Si solo lo mido en un grupo de personas, igual no me vale. Hay muchas cositas pequeñas en ese simple análisis de cuánto tiempo tarda en eliminar el dolor de cabeza o si tarda más tiempo o menos que otro medicamento. Hay un montón de detalles que se tienen que resolver desde un punto de vista, digamos, estadístico, ¿vale? Y ahí es donde tendrían que entrar desde el inicio del estudio. Pero claro, esto es en general. Os he hablado del diseño de experimentos desde un punto de vista genérico del pensamiento científico que puede aparecer en cualquier ciencia en cualquier momento. Pero nosotros estamos en un caso muy concreto que es el pensamiento científico en datos biológicos. Bueno, ya sabéis que, porque lo que habéis estado estudiando hasta ahora, cómo son las características que se recogen, qué tipología tienen estos datos biológicos. ¿Y qué es lo que queremos hacer con estos datos biológicos? Pues lo que estamos buscando principalmente son biomarcadores. Lo que queremos saber es cuando un gen, una proteína o la característica que estemos midiendo tiene algo que ver con, por ejemplo, la presencia de enfermedades. ¿Vale? Que podamos predecir la presencia de enfermedades en base
a las características biológicas de una persona, ¿vale? Lo bueno que tenemos ahora mismo es que todas estas nuevas tecnologías de secuenciación permiten obtener una cantidad de características enorme. Tanto genes como proteínas, como metabolitos, como todas las que hayáis estudiado, ¿vale? Hay muchísimas. Pero lo que nos sucede es que son tecnologías que, aunque la verdad es que esto cada vez se va reduciendo más, todavía tienen un elevado coste y solo permite que lo realicemos en pocas muestras. Entonces solemos tener pocas muestras y muchas características para utilizar. Y aquí os pido que penséis un momento en cómo son los datos habitualmente en estadística. Pensad en un Excel, ¿vale? En una hoja Excel, por simplificarlo al máximo. Y pensad en que en cada fila, en estadística habitualmente, cada fila representa una muestra. Una muestra que puede ser o bien un individuo, ¿vale? O bien una muestra de agua, una muestra de aire, lo que sea, ¿vale? Es una unidad experimental, ¿vale? Utilizaremos esa palabra más adelante, pero vamos, básicamente una unidad experimental porque es donde yo observo, ¿vale? Donde experimento, digamos. Para cada columna de ese banco de datos, yo lo que tengo es una variable diferente. Pues, por ejemplo, puedo estar midiendo la altura, la edad, el peso de varias personas y entonces en cada fila tengo una persona y en cada columna una de esas variables. Hasta ahí bien. Sin embargo, el hecho de que tengamos, en el caso de datos biológicos, muchas características y pocas muestras, ha acabado derivando en que a la matriz, a ese banco de datos, le damos la vuelta, lo transponemos. Y entonces, cada columna representa una de las muestras y cada fila es una de las características. Esta es una de las primeras diferencias que vamos a encontrar. Las bases de datos de características no son exactamente iguales que las bases de datos que solemos utilizar en estadística. Pero además, esto conlleva problemas incluso más serios, digamos, que los que estamos acostumbrados en estadística. Y hay una cosa principalmente que es lo que se llama la maldición de la dimensionalidad. Ese giro en la matriz se hace por una razón, y es que nosotros estamos acostumbrados a tener más filas que columnas, y si yo tengo muchísimas características y pocas muestras, pues si quiero mantener más filas que columnas tengo que transponer. Pero claro, eso me lleva a realizar estudios estadísticos, digamos, que no están del todo comprobados o que son muy nuevos, porque lo que ha pasado con todo esto es que nos ha situado en un reto continuo, ¿vale? El análisis de los datos ómicos nos sitúa a los estadísticos y a las estadísticas en un nuevo reto. Un nuevo reto que se ha demostrado que hay que tener muchísimo cuidado con él. Y me voy a remitir a un estudio para contaros, para ejemplificaros por qué es tan peligroso y luego ya lo veremos con más cuidado en los temas que vienen. Pero creo que es interesante para que lo podáis leer. Y es un estudio en el que se cogía un salmón, se lo sometía a distintas condiciones y se quería ver si había cambios en el cerebro de este salmón, pues a través de fotografías del salmón, digamos, de fotografías del cerebro del salmón. Vale, o sea, lo que queríamos ver era, digamos, era neuroimagen, tenemos píxeles y lo que queremos ver es cómo van cambiando esos píxeles. ¿Qué tiene que ver esto con las características? Bueno, porque normalmente lo que suele pasar con las imágenes, con el análisis de imagen, es muy similar a lo que pasa con el análisis de genes y con el análisis de proteínas. Y es que yo en una foto, en una imagen, tengo muchísimos píxeles, por tanto tengo muchísimos datos, muchísimas características, porque consideraríamos que cada píxel es una característica, y muestras, lo que son muestras, tengo pocas. ¿Vale? Imaginemos que hemos tomado 2 o 3 fotos de cada estado al que hemos sometido al salmón. Bueno, la cuestión es que al llegar a hacer este estudio, realmente se observaron diferencias bajo las distintas condiciones, ¿vale? Se vieron que en algunos píxeles pues, se iluminaban más o menos dependiendo de la situación a la que se había sometido al salmón. ¿Cuál es nuestra sorpresa cuando al terminar el estudio se nos dice que el salmón está muerto? Es decir, es un salmón en el que no puede haber ninguna diferencia en la neuroimagen porque no hay vida.
Eso es un gran problema del análisis de la dimensionalidad, digamos, ¿vale? Que podemos tener muchos falsos positivos. Para que veáis que no os engaño, si nos vamos al artículo, el artículo se llama The Dead Salmon Study y fijaros que recibió un premio que se llama el Ig Nobel, que son premios donde básicamente premian algún artículo que sea realmente de humor, es decir, que no sea un estudio serio, pero sí que haga pensar a la comunidad científica, ¿vale? Que nos haga pensar en qué está pasando o si hay algo que no estamos haciendo bien del todo. ¿Vale? Y entonces, esta situación es la que nos lleva a que nos tenemos que plantear realmente o replantear toda la estadística que estamos haciendo. Ya se está haciendo, hay estudios muy buenos, hay muchísima gente trabajando en ello, pero es importante que cuando nosotros nos vayamos a enfrentar a este problema, y sobre todo vosotros como biotecnólogos y como biotecnólogas, abordéis el problema que queráis llevar desde el principio, desde un punto de vista estadístico también, porque si no, los resultados que obtengáis posiblemente no van a tener el sentido que vosotros le queréis dar, ¿vale? Entonces, esta parte es muy importante.